¿Dónde estaba esa lectura bíblica? Salmos. El libro de los Salmos, el capítulo 8. No hace mucho que leímos este pasaje. ¿Cuándo fue? El domingo pasado usamos este pasaje para la meditación, la predicación de su palabra. Quiero hacer una pregunta. No es el primero que se hace esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta que está en el capítulo 8 del libro de los Salmos? ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Está en la mitad del Salmo 8, en el versículo 4. Y me llamó la atención leyendo este pasaje y por eso decidí volver a él para meditar en esta pregunta. Yo no sé si usted se la ha hecho alguna vez. ¿Qué es el hombre? Si usted me preguntara a mí o yo le preguntara a usted, ¿qué respuesta me daría acerca de esta pregunta? ¿Qué es el hombre? Podríamos dar definiciones acerca del hombre. El que no es hijo del Señor, el que no es cristiano, seguramente tiene una respuesta. Y nosotros los hijos del Señor, los cristianos, también tenemos una respuesta. Y yo me atrevería a decir que la respuesta de los hijos del Señor es muy distinta o muy diferente a la respuesta que podríamos escuchar de alguien que no es un cristiano, no es un hijo del Señor. Así que vamos a pensar en esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Es una pregunta muy importante que se hizo David. David, en su tiempo. El hombre moderno de este tiempo, del presente siglo, podríamos llamar el presente siglo malo. ¿En qué piensa? ¿En qué se ocupa el hombre moderno en el día de hoy? Podríamos decir que está tan ocupado con muchas cosas que no tiene tiempo para hacerse esta pregunta que se hizo David en su tiempo. Preguntas similares, a lo mejor hemos escuchado y ustedes saben de que personas se han hecho, como por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida? Es una pregunta que el hombre se ha hecho en más de alguna ocasión. ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? Otra pregunta, ¿tiene algún propósito mi vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y en alguna forma, estas maneras de preguntarse tienen una relación con esta pregunta que se hizo el gran rey David. Lo hemos mencionado ya en varias ocasiones, de los miles de millones y millones de personas que pueblan la tierra. ¿Cuántos de estos millones y millones de personas se habrán hecho esta pregunta? Porque lo que uno ve realmente es que el hombre está preocupado de muchas cosas, menos de pensar en sí mismo y de buscar una respuesta a esta pregunta.
¿qué es el hombre? Y yo quiero resaltar en esta oportunidad dos puntos para responder a esta pregunta. La primera cosa que quiero resaltar, la respuesta que se hizo David en su tiempo acerca de esta pregunta, es que el hombre sin Dios pierde su razón de ser. No tiene sentido para el hombre que no tiene ninguna relación con Dios hoy día. Y como no tiene sentido la vida para ese tipo de personas, la buscan en diferentes formas, por diferentes lugares, sin llegar a una respuesta. Observaba en el cambio de gobierno. En la memoria tengo el recuerdo de que cuando se juramentaba, ya sea para un cambio de gobierno o para el cambio de una autoridad importante, generalmente se hacía o se juramentaba con la mano puesta en la Biblia. Hoy día eso no se hace. Y ustedes y yo escuchamos, prometo. ¿Qué indicación, qué me hace pensar ese tipo de acto? Que no está siendo considerado Dios para nada en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque no solamente ellos, sino como muchos en el mundo, el hombre moderno se cree hoy día autosuficiente. Se erige a sí mismo como alguien que tiene respuesta para todo y que todo lo hace basado en su esfuerzo, en su inteligencia. El hombre sin Dios pierde su razón de ser. Escuchaba, no sé si era así o leía una teoría que decía que los objetos tienen una esencia propia cuando cumplen la función por la cual fueron hechos. Los objetos. Aquí adelante yo tengo un vaso. Podríamos decir que este vaso es un objeto que fue hecho para cumplir una función. ¿Qué función debe cumplir este vaso por lo que fue hecho? Es para ponerle agua, llenarlo de agua. Esa es la razón por la cual fue hecho este objeto. Es un objeto inanimado. Si este objeto, vaso, tuviera sentimiento, como nosotros, los humanos, lo tenemos, ¿qué pasaría con este vaso cuando se llena de agua, si tiene sentimiento? Seguramente, como fue hecho para contener agua, estaría muy feliz. Pero si nosotros vaciáramos el agua de este vaso, no estaría tan feliz si tuviera sentimientos, porque no está cumpliendo la función para qué fue hecho este objeto. Pero estamos hablando de un objeto inanimado. A diferencia de nosotros, los seres humanos, no somos objetos inanimados. No somos eso. ¿Ya? No somos como lo que yo le he mostrado como ilustración. Somos
seres vivos, en alguna manera respondiendo a la pregunta ¿qué es el hombre? Somos seres vivos que tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos sentimientos, tenemos inteligencia, sabiduría. No somos objetos inanimados. Entonces, hay que pensar en la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Es un objeto inanimado? No lo es. No lo es. Y ustedes y yo sabemos que el hombre y la mujer fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios para un propósito. Para un propósito. Si un objeto inanimado llegara a tener sentimientos, sería feliz, porque estaría cumpliendo el propósito por el cual fue hecho. Si eso fuera así, entonces, ¿por qué los seres humanos no entendemos que nunca llegaremos a ser felices si no cumplimos el propósito por el cual nosotros fuimos creados? Y ustedes saben la respuesta, y hoy día la escuchamos en la mañana. El fin principal del hombre es para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como nos relata el libro de Génesis, lo puso en el huerto del Edén y creó para el hombre muchas cosas, para que el hombre pudiera señorear sobre lo que Dios había creado, y Dios consideró que todo era bueno en gran manera. El hombre no es un objeto inanimado. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la única razón y propósito e intención con la que Dios creó al hombre, dándole personalidad, ¿para qué fue? Fue para que nosotros pudiéramos tener una relación íntima, especial y preciosa con Dios. Con Dios. Pero el hombre decidió rebelarse contra Dios y apartarse de Él, de tal manera, como lo relata la Escritura, que en ese mismo instante se creó un vacío inmenso en su vida, y desde entonces el hombre ha luchado por llenar ese vacío sin lograr conseguir resultados positivos. Ustedes han escuchado el vacío del existencialismo, filosofía humana, el vacío del existencialismo. Y eso es así solamente por causa de que el hombre no ha considerado a Dios. Se siente autosuficiente, pero sin Dios no es nada. No hay duda de que el hombre ha progresado en muchas cosas. No hay duda de que la tecnología ha modificado a la sociedad, la tecnología ha modificado el comportamiento nuestro, y todo esto le ha dado una falsa sensación de superioridad, al punto de pensar que no necesita de Dios, que el hombre es autosuficiente, que el hombre es Dios. Se erige y dice: yo soy, yo puedo, yo no necesito a Dios. Recuerde, el primer punto: el hombre sin Dios pierde su razón de ser, porque no somos objetos inanimados,
Son seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. El segundo punto que quiero rescatar de esta pregunta que se hizo David en el Salmo 8 tiene que ver con la solución de Dios. La solución de Dios. Y vamos al libro de Génesis, es conocido a nosotros el libro de Génesis. Allí nos relata claramente en el capítulo 3 del libro de Génesis la entrada del pecado en el mundo, y no solamente la entrada del pecado en el mundo, sino las devastadoras consecuencias que el pecado ha traído al hombre, a la creación, a la humanidad, a todo. De eso nos habla el capítulo 3 del libro de Génesis. Y en cierto sentido, tendríamos que decir que fue una victoria de Satanás, porque él usurpó la autoridad de Dios. Usurpó esta autoridad y quiso él ser Dios, para luego convertirse en el príncipe de este mundo. La serpiente me dio y comí. La mujer me dio y comí. Muy claro el relato que encontramos en ese pasaje. Así que la pregunta, o la segunda gran pregunta, ¿qué hace Dios ante esta nueva situación? Y es interesante cómo el Salmo número 8 en alguna manera nos aterriza. Yo creo que la Biblia, la palabra de Dios, es una sola. Es cierto que la Biblia, la palabra de Dios, tenemos dos grandes libros como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero para nosotros las Escrituras, la palabra de Dios es una sola. Y uno de los argumentos de por qué creo que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es una sola, porque nosotros podemos encontrar a la persona del Señor Jesucristo en el libro de los Salmos. Podemos encontrar el plan de salvación, de redención, en el Antiguo Testamento claramente descrito. Y el Salmo 8 nos aterriza, nos recuerda que Dios no ha olvidado el plan original que Él tenía. Y fíjese que el apóstol que escribió la epístola a los hebreos recoge esto de una manera muy gráfica cuando nos habla en el capítulo 2, versículo 8 a 10 de la epístola a los hebreos, capítulo 2, versículo 8 a 10. Todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo creo que este pasaje en la epístola a los hebreos, en el capítulo 2 que hemos leído, es una interpretación del capítulo 8 del libro de los Salmos. ¿Qué nos está diciendo esta epístola a los hebreos? El apóstol está afirmando que el mundo venidero del cual está hablando, ¿quién lo va a gobernar? ¿Los ángeles? No. Dice que lo va a gobernar el hombre. El hombre, no los ángeles. O sea, significa que Dios no ha abandonado el plan original. Lo que sí tiene que hacer primero es solucionar el problema del pecado del hombre y las graves consecuencias que éste ha traído para el hombre y para el mundo entero.
¿Cómo lo ha de hacer Dios? Lo entendió David en su momento cuando hizo la pregunta. Creo que el apóstol que escribe esta epístola a los Hebreos en el capítulo 2 lo resume así. El Hijo Eterno de Dios anteriormente había sido presentado como el Creador y el Sustentador. Si usted va a Juan, el capítulo 1, habla del Verbo y habla de Dios, de Cristo encarnado, del Creador y Sustentador de todo el universo. Y habla también de que se hizo hombre. Y en Hebreos 1, el versículo 1 a 4, dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Jesús era Dios y es Dios. Pero la Escritura nos enseña, y así lo creemos, de que también llegó a ser hombre para que de ese modo pudiera pagar por la culpabilidad de nuestros pecados y así podernos librar también de sus trágicas consecuencias. ¿Lo hizo? Lo hizo. Todos nosotros sabemos que lo hizo. Primero, Dios, por medio del sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo, nos restaura a nuestra condición original tal como lo fue Adán antes de haber pecado. Romanos nos habla del primer Adán. Habiendo pecado Adán, las consecuencias de su pecado vino a todos nosotros. Como está escrito en la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Así que Dios, por medio del sacrificio en la cruz de su Hijo, ¿qué es lo que hace? Nos restaura a la condición original tal como fue Adán antes de haber pecado. En segundo lugar, como lo dice el libro de Hebreos, la meta de Dios es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho. Nosotros tenemos muchos hermanos en nuestra congregación que no están con nosotros. ¿Dónde están? Están en la presencia de Dios. Están en la presencia de Dios, a eso se refiere. Llevar muchos hijos a la gloria. Y no solo lo ha hecho, sino lo está haciendo hoy día. ¿Cómo? Prestemos atención. Yo basado principalmente o más en lo que dicen las Escrituras. En primer lugar, lo número 1, cuando el Hijo de Dios se encarnó, fue hecho, dice Hebreos 2:9, un poco menor que los ángeles. Y esto es así porque los hombres son inferiores a los ángeles en fuerza y en potencia. 2. Pero Jesús, después de haber muerto por los hombres, resucitó y ascendió a los cielos, donde fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. 3. Aquí hay algo importante que nosotros debemos subrayar. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo fue su resurrección? Él resucitó con un cuerpo transformado, glorificado. ¿Sí? ¿Recuerdan el encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Tomás? Eso nos hace saber por las Escrituras que el Señor Jesucristo regresó al cielo y lo hizo con un cuerpo glorificado. ¿Qué significa eso? Eso significa hoy día que Cristo es la cabeza de una nueva raza de hombres.
porque Dios no se ha olvidado de su plan original. Dio la solución al problema del pecado y las consecuencias del hombre. Cristo es el postrer Adán. Y todos los que nos identificamos, los hijos del Señor, con su muerte y con la resurrección, somos hechos a la imagen del Hijo para que Él, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Esto quiere decir que un día seremos nosotros transformados a su imagen, ya sea en nuestra resurrección, para encontrarnos con Cristo, o ya sea cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia. Eso también implica que estaremos con Él en su gloria, aunque en cierto sentido ya tenemos la seguridad hoy día de que eso es así. Termino diciendo que esta unión con Cristo nos ha colocado en una posición mucho mayor que la que tuvo Adán en el momento de su creación. Porque el autor de la Epístola a los Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 5, que no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando, sino que lo ha puesto en las manos de aquellos hombres y mujeres que se han identificado con Cristo en su muerte y su resurrección. Y esto nos coloca a nosotros los hijos del Señor por encima de los ángeles. Cuando Adán se separó de Dios, perdió su dignidad. No tenía ninguna razón de ser sin Dios en su vida y en su corazón. Pero nosotros hemos recuperado esta dignidad cuando, habiéndonos arrepentido de nuestros pecados y habiendo confesado nuestros pecados y habiendo aceptado al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, entonces, como lo dice la Escritura, nosotros recuperamos nuestra dignidad para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo termina el Salmo 8? Fíjense que el Salmo 8 termina en el versículo 9 de la misma manera como empezó en el versículo 1. Significa que David terminó este salmo alabando y adorando a Dios. David seguramente no conocía con exactitud la forma en que Dios iba a restaurar al hombre. No lo sabía. Pero aún así, él adoraba a Dios, porque tenía una relación muy especial, íntima, con su Dios. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros que ahora conocemos la obra de salvación y de redención que el Señor Jesucristo ha efectuado en la vida de cada uno de nosotros? No somos objetos inanimados. Un objeto inanimado que está hecho para cumplir una función. Si el objeto inanimado tuviera sentimientos, se sentiría feliz de ver que cumple para lo que fue hecho. Pero nosotros sí, no somos objeto inanimado, somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y hemos sido restaurados para que, como Adán lo fue en el principio cuando fue creado, nosotros lo somos ya hoy día para glorificar a Dios y también para adorar a Dios y honrarle para siempre. Señor, una vez más te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera.
porque nos hace sentir de que a pesar de nuestros pecados y nuestras debilidades, tú nunca te has olvidado de nosotros. Siempre has pensado en nosotros. Y es la razón por la cual tú enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para rescatarnos del pecado, del mundo malo. Amén. Y hacernos tus hijos para la gloria tuya. Bendícenos, Señor, y que esta palabra en la cual hemos meditado en el día de hoy, podamos pensar en ello, podamos hacernos la pregunta que se hizo David y podamos tener una respuesta coherente, importante y que tiene que ver con nuestra relación contigo. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. De Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz, contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios, y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús, contra las fuerzas del mal. Somos el ejército de Dios, listos en una guerra espiritual, con armas poderosas de luz, contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios,